At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. Capítulo 7. El exilio silencioso. La directiva fue clara y sin apelaciones. La tripulación de la ADCX sería reasignada a una serie de misiones de exploración de largo alcance, eufemismos para un exilio discreto. Nos dispersarían, nos mantendrían bajo un estricto escrutinio, y la verdad de la estación Selene sería enterrada bajo capas de burocracia y clasificaciones de seguridad. Mi equipo, Aris, Anja y Marcus, y yo, Eva Rostova, la capitana que había visto lo inaudible, nos convertimos en fantasmas en el vasto sistema de la Federación Espacial. Mi primera nueva asignación fue monitorear un campo de asteroides remoto, una tarea que antes habría delegado a un cadete. El silencio era mi compañía, solo roto por los informes rutinarios a un control de misión impersonal. La soledad era una carga pesada, y la incertidumbre sobre el destino de la humanidad, aún más. La perla que Lara me había dado, de vuelta después de que no lograran entenderla, era ahora mi único confidente, su inerte calidez un recordatorio constante de la verdad que nadie más quería escuchar. La intriga del secreto comenzó a erosionar nuestra moral. Aris, reasignado a un puesto de análisis de muestras lunares en una base subterránea, me enviaba mensajes crípticos a través de canales no oficiales. Sus análisis de las muestras del polvo de biosilicato y los escaneos de los científicos de Selene confirmaban sus teorías. Había descubierto que el material alienígena tenía propiedades de propagación molecular increíblemente rápidas, capaz de reestructurar la materia a nivel atómico. El comandante Torne y los demás no estaban muertos cerebralmente, estaban en un estado de estasis neural, una hibernación profunda, esperando una reconexión. Aris creía que su individualidad podía ser recuperada, pero nadie en la Federación estaba dispuesto a arriesgarse a despertar a la entidad de la Luna. Anja, por su parte, fue asignada a la programación de drones de reconocimiento en la órbita de Júpiter. Su genio, desperdiciado en tareas mundanas, la llevó a obsesionarse con los patrones de resonancia que habíamos detectado en Selene. Me contactaba esporádicamente, sus mensajes llenos de cálculos complejos sobre ondas armónicas y frecuencias de disonancia. Había llegado a la conclusión de que la entidad alienígena no se comunicaba de forma tradicional, sino que proyectaba estados de conciencia. Nuestra disonancia no había destruido, sino que había creado un pulso de interferencia que había desestabilizado temporalmente la asimilación. Marcus, el que más sufría el silencio, fue enviado a una misión de seguridad en una plataforma minera marciana. Su gran corazón y su necesidad de acción lo consumían en la monotonía. Sus comunicaciones eran las más simples. ¿Cuándo atacamos, capitana? No me gusta esperar. Él, el hombre de acción, no podía lidiar con la guerra silenciosa. El drama personal de nuestro aislamiento era tan palpable como la amenaza alienígena. Nos habíamos convertido en los únicos guardianes de una verdad que la humanidad se negaba a reconocer. El doctor Elías Torne, el padre de Aris, intentó en varias ocasiones que Aris reconsiderara sus teorías, ofreciéndole ascensos y recursos y abandonaba su obsesión. Pero Aris, testarudo como su hijo, se mantuvo firme. Mientras tanto, en la cara oculta de la luna, el pulsar distante que habíamos detectado en Selene se hacía más fuerte. No era una transmisión, sino un latido rítmico, una señal de vida que se estaba recuperando, aprendiendo de nuestra interferencia. Anja teorizó que la entidad estaba adaptando su armonía para ser más resistente a la disonancia, o incluso para integrarla. La Federación, aún negando públicamente la existencia de una inteligencia alienígena, había reforzado discretamente las defensas alrededor de la Luna, desplegando satélites de monitoreo y buques de patrulla. Pero Kaelen sabía que estaban preparados para una guerra de proyectiles, no para una guerra de conciencias. La entidad de Selene no buscaba conquistar territorio, sino expandir su red. Una noche, mientras observaba la Tierra, un pequeño punto azul en la distancia, sentí una extraña resonancia en la perla. No era la voz de Lara,
ni el coro alienígena, sino una nueva sensación, como un eco distante de la conexión que tuve en Xibalbá. Comprendí que la perla no era solo un artefacto, era un sensor, un fragmento de una red mayor. La estación Selene era solo un nodo. Había otros. Y la entidad alienígena, lejos de estar confinada a la Luna, podría tener ramificaciones más cercanas a la Tierra de lo que imaginábamos. La intriga se elevó a una nueva escala. La simbiosis alienígena había llegado a la Tierra. Estaba ya entre nosotros, manifestándose de formas que aún no podíamos reconocer. El drama de la humanidad se jugaba en un tablero mucho más grande de lo que nuestros superiores querían admitir. Decidí actuar. Mi exilio no me ataba si el planeta estaba en peligro. A través de los canales ocultos, envié un mensaje a Aris, Anja y Marcus: la perla vibra. La luna es solo el principio. Prepárense. Nos reuniremos. La guerra silenciosa por la conciencia de la humanidad estaba a punto de volverse muy, muy ruidosa. Capítulo 8. Ecos terrestres y el plan clandestino. La perla en mi bolsillo no solo vibraba, susurraba una verdad innegable: la amenaza de Selene no estaba confinada a la luna. La entidad, esa conciencia colectiva que prometía unidad, era una fuerza invasora sutil, ya extendiéndose, buscando puntos de anclaje más cercanos, quizás en la propia Tierra. Mi exilio, diseñado para silenciarnos, ahora se sentía como una oportunidad. Sin la vigilancia directa de la Federación, teníamos la libertad para movernos y actuar. El primer paso fue reunirme con mi equipo. No fue fácil. La Federación, en su paranoia, había dispersado a la tripulación de la ADCX por los rincones más remotos y aburridos del espacio humano. Pero la lealtad de una tripulación que ha enfrentado lo desconocido es más fuerte que cualquier directiva. Contacté a Marcus primero. Su respuesta fue inmediata y sin titubeos. Dime dónde, capitana. Estoy harto de mirar rocas en Marte. Prefiero una buena pelea. Lo necesitaba a él, su pragmatismo y su fuerza bruta, para lo que se avecinaba. Anja fue más difícil. Su mente estaba aún obsesionada con los patrones de resonancia, con la matemática alienígena que había roto la lógica de sus sistemas. Me envió coordenadas cifradas, un punto de encuentro en un sector comercial poco regulado en la órbita baja de la Tierra, un hervidero de contrabando y operaciones clandestinas. He encontrado algunas anomalías en las redes de comunicación de baja frecuencia en la Tierra, me dijo su voz, ahora con un tono de urgencia febril. Patrones que coinciden con los pulsos de Selene, pero modificados. Es como si estuvieran intentando integrarse en nuestros propios sistemas de información. El mensaje de Aris fue el que me dio escalofríos. Había logrado acceder a las grabaciones neurales de los científicos de Selene. Eva, es peor de lo que pensamos, su voz era un susurro entrecortado. El comandante Torne no era el único que resistía. Otros miembros de la tripulación también. Sus últimas proyecciones mentales son de pesadillas, de lucha. No es una paz. Es una absorción forzada. Y la entidad de Selene está aprendiendo a suprimir esa resistencia. Sus nuevos pulsos armónicos son mucho más persuasivos. La Fuerza Aérea de la Federación había notado anomalías en los cielos de la Tierra, formaciones de nubes inusuales, patrones climáticos extraños. Mi investigación, desde mi estación de monitoreo de asteroides, había descubierto una correlación con picos de energía de origen desconocido. La entidad de Selene no solo buscaba mentes, buscaba puntos de entrada ambientales, quizás alterando el ecosistema para facilitar su expansión. Nuestra reunión fue en un club nocturno orbital, un laberinto de luces de neón y música ensordecedora, el lugar perfecto para desaparecer. Marcus llegó primero, su presencia imponente contrastando con el ambiente. Luego Anja, sus ojos profundos y analíticos escudriñando cada sombra. Y finalmente, Aris, más delgado, con ojeras, pero con la chispa de la obsesión aún en sus ojos. La entidad de Selene no es solo una amenaza distante, les expliqué, manteniendo mi voz baja para no ser detectada por los micrófonos ocultos. Está aquí. Anja, ¿has detectado algo concreto? Anja asintió, proyectando un holograma discreto desde su muñeca. Hay picos de resonancia armónica en varias ciudades densamente pobladas. No son alarmantes individualmente, pero la acumulación es preocupante. Y lo que es más inquietante, he detectado un aumento en casos de paz colectiva y euforia espontánea en esas mismas áreas.
Las autoridades lo atribuyen a nuevos programas de bienestar social, o incluso a algún tipo de fenómeno de histeria masiva. Pero las firmas energéticas coinciden. El drama se hizo palpable. La entidad no atacaba, seducía. Proyectaba una sensación de bienestar, de unidad, de escape de los problemas del mundo, para debilitar la resistencia individual. Era una guerra psicológica a escala global, librada con la propia conciencia. ¿Qué hacemos entonces, capitana?, preguntó Marcus, sus ojos brillando con determinación. No podemos dispararle a una idea. No con balas, respondí. Pero podemos con la verdad. Anja, necesito que rastrees el origen de esos pulsos armónicos en la Tierra. Aris, necesito que analices las capacidades de disonancia que utilizamos en Selene. Podemos crear un pulso lo suficientemente fuerte como para romper esa euforia, sin causar daño cerebral. Marcus, necesito tu habilidad para infiltrarnos en cualquier instalación que identifique a Anja. Nuestro plan era audaz y desesperado, no podíamos destruir la entidad, pero podíamos desenmascararla. Teníamos que exponer la verdadera naturaleza de su don al mundo, antes de que la humanidad cayera por completo en su seductora trampa de conciencia. La intriga se cernió sobre nosotros. La Federación nos buscaba, pero la entidad alienígena ya estaba actuando. Nos movíamos en un terreno minado, con la única ventaja de la verdad que cargábamos y la fe en la capacidad de la humanidad para elegir libremente, una vez que la ilusión de la armonía forzada fuera desvelada. La guerra silenciosa se había trasladado a los corazones y mentes de cada ser humano en el planeta. Y nosotros éramos los únicos que lo sabíamos. Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran. Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página. Ecos en la cara oculta, el misterio de la estación Selene. Capítulo 9, la canción de la unidad forzada. La Tierra, ese vibrante orbe azul, se había convertido en un tablero de ajedrez silencioso. La entidad de Selene, esa conciencia alienígena, no se manifestaba con naves o invasiones estruendosas, sino con una influencia sutil y seductora. Operaba a través de las frecuencias, tejiendo una red de armonía en la psique colectiva humana, un susurro constante de paz y bienestar que buscaba erradicar la individualidad en favor de una unidad forzada. Nuestro equipo, los renegados de la ADCX, éramos los únicos conscientes de la verdadera naturaleza de esa melodía. Nuestra primera pista tangible nos llevó a la ciudad de Neo Delhi, un bastión de tecnología avanzada y una de las metrópolis más densamente pobladas del planeta. Anja había detectado los pulsos armónicos más fuertes emanando de sus redes de comunicación, así como informes alarmantes de una repentina y drástica caída en los índices de criminalidad y un aumento inexplicable en la satisfacción ciudadana. Una utopía repentina, demasiado perfecta. Nos infiltramos con la destreza de fantasmas. Marcus, con sus habilidades de seguridad y su capacidad para pasar desapercibido en las zonas más turbias, nos consiguió identidades falsas y acceso a las infraestructuras subterráneas de la ciudad. Aris, con su intelecto, se dedicó a rastrear la fuente de las anomalías energéticas, mientras Anja trabajaba en la calibración de un dispositivo de disonancia miniaturizado, capaz de emitir la misma frecuencia que habíamos utilizado en Selene, pero con un alcance más limitado y focalizado. Yo, Eva Rostova, me encargaría de la coordinación y de la inevitable confrontación. Neo Delhi era una ciudad de contrastes. Los hologramas publicitarios llenaban el cielo, prometiendo una vida sin estrés, un futuro sin preocupaciones. Pero bajo esa superficie brillante, algo estaba mal. La gente en las calles, aunque sonreía, lo hacía con una extraña uniformidad. Sus movimientos eran fluidos, casi coreografiados, y sus ojos carecían de la chispa de la verdadera emoción, reemplazada por una serenidad inquietante. No había discusiones, no había prisas, no había disonancia humana. Era la canción de la unidad forzada de la entidad de Selene, manifestada. Capitana, susurró Anja a través de nuestros comunicadores cifrados, mientras nos movíamos por los callejones atestados. La fuente del pulso está en el nexus central de datos, el corazón de las redes de comunicación de la ciudad. Es un punto de confluencia masiva de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. La entidad lo está utilizando como un amplificador neural. El nexus central de datos era una fortaleza. Marcus tuvo que recurrir a todo su repertorio de trucos,
desde deshabilitar sensores de movimiento hasta burlar sistemas de reconocimiento facial avanzados. Finalmente, nos encontramos en el corazón pulsante del Nexus, una sala vasta llena de servidores que zumbaban, cables que serpenteaban como venas luminosas y consolas parpadeantes. Pero no era el equipo humano lo que nos interesaba. En el centro de la sala, emergiendo de una serie de conexiones de red de fibra óptica, había una estructura translúcida y cristalina, no más grande que una persona. Pulsaba con la misma luz azul etérea que habíamos visto en Selene, emitiendo ese canto armónico que ahora reconocíamos como la voz de la entidad. Esta era la semilla de Selene, un nuevo nodo en la red, injertado directamente en la infraestructura de la humanidad. Es más pequeña, capitana, susurró Aris, su voz llena de tensión. Pero es más densa. Más refinada. Han aprendido a optimizar su influencia. Fue entonces cuando vimos a los operarios. Los técnicos del Nexus Central de Datos no estaban muertos, ni en coma. Estaban sentados en sus estaciones, sus manos moviéndose sobre los teclados, pero sus ojos estaban vidriosos, fijos en la estructura cristalina. Sus rostros reflejaban la misma serenidad vacía que habíamos visto en la gente de la ciudad. Eran extensiones, no individuos. Están conectados, murmuró Anja. Están siendo utilizados como procesadores biológicos, retransmitiendo la armonía a través de la red de la ciudad. La intriga se convirtió en un dilema moral. Deshabilitar la estructura alienígena significaría interrumpir a esos humanos, posiblemente dañarlos. ¿Podríamos permitir que fueran asimilados por completo? La perla en mi bolsillo comenzó a vibrar, no con la fuerza de Selene, sino con una delicadeza que solo yo podía sentir. No era una advertencia, era una guía sutil. La voz de Elara, o un eco de ella, resonó en mi mente: no hay daño donde hay conciencia. La disonancia liberará la verdad. La elección es el único camino. Anja, el dispositivo de disonancia, ordené. Apúntalo a la estructura cristalina. Aris, necesito que te prepares para monitorear la respuesta neurológica de esos operarios. Marcus, asegúrate de que no seamos interrumpidos. Marcus se posicionó en la entrada de la sala, su expresión tensa. Anja activó el dispositivo, un zumbido bajo llenó el aire. El pequeño objeto, casi invisible, emitió un pulso de frecuencia. La estructura cristalina parpadeó violentamente. El canto armónico se volvió estridente, distorsionado. Las luces de la sala fluctuaron. Los operarios, sentados en sus estaciones, se convulsionaron brevemente. La serenidad en sus rostros se rompió, revelando expresiones de confusión, miedo, incluso dolor. El caos surgió. Los operarios comenzaron a gritar, no en pánico, sino con la angustia de mentes que despiertan de un sueño profundo, desorientadas, enfrentadas a la realidad de su manipulación. Algunos se aferraron a sus cabezas, otros cayeron de sus sillas. La perfecta armonía de Neo Delhi se rompió en un instante. Está funcionando, capitana, exclamó Aris, sus monitores mostrando una explosión de actividad cerebral individualizada. Sus mentes están volviendo a la normalidad. Pero el pulso de disonancia no solo afectó a los operarios. La estructura cristalina, herida, reaccionó. De repente, una onda de repulsión psíquica emanó de ella, una fuerza que nos golpeó como un puño invisible, lanzándonos hacia atrás. Sentí un dolor agudo en mi cabeza, una cacofonía de pensamientos y emociones, la resistencia de la entidad alienígena. Están intentando una contraofensiva, gritó Anja, luchando por mantener el control del dispositivo de disonancia. La entidad está aprendiendo a defenderse. El drama se intensificó. La estructura cristalina comenzó a expandirse, los cables de fibra óptica que la alimentaban se retorcían y crecían, fusionándose con la materia circundante. La entidad de Selene no solo era una conciencia, podía transformar la materia orgánica e inorgánica a su voluntad. La asimilación de la estación Selene no había sido un accidente, era un modelo. Marcus se levantó, su rostro marcado por la furia. No vamos a dejar que esto pase en la Tierra. Desenvainó su arma, pero sabía que sus balas eran inútiles contra una conciencia. La perla en mi mano brilló. Era la última oportunidad. No podíamos destruir la entidad, pero podíamos desactivar este nodo. Teníamos que aislar esta semilla antes de que se extendiera por toda la red global. Anja, enfoca la energía restante en un solo pulso concentrado, ordené. No para destruir,
sino para desconectar. Corta su lazo con la red principal. Aris, prepárate para un corte de energía masivo. Marcus, evacúa a los operarios. El tiempo se agotaba. El corazón de la Tierra estaba en peligro. Y la única esperanza de la humanidad residía en un grupo de renegados dispuestos a luchar una guerra que nadie más entendía, contra una amenaza que prometía la paz mientras robaba el alma. El destino de la conciencia humana pendía de un hilo, a merced de una elección, la libertad o la unidad forzada. Capítulo 10. La traición silenciosa. La onda psíquica de la estructura cristalina nos golpeó, arrojándonos contra las consolas. Kaelen sintió el dolor agudo en su mente, una cacofonía de pensamientos y emociones. La entidad de Selene no solo era poderosa, era adaptable, y el enfrentamiento en Neo Delhi era su prueba de fuego. El tiempo se agotaba para la ciudad y para la tierra. Ansha, el pulso concentrado, ahora, ordené, luchando contra la náusea. Aris, las lecturas neuronales de los operarios. Marcus, asegúrate de que esa cosa no se expanda más allá de esta sala. Marcus se movió, empujando una pesada unidad de servidor para crear una barrera temporal, mientras los operarios, liberados de la influencia alienígena, gritaban en confusión y dolor. Ansha, con las sienes perladas de sudor, manipuló el dispositivo de disonancia, enfocando su energía en un solo haz. «Preparado, capitana», exclamó Ansha. «Esto es todo». Un haz de luz roja concentrada salió disparado del dispositivo de Ansha, impactando directamente en el corazón de la estructura cristalina. La entidad alienígena lanzó un chillido inaudible que resonó en nuestras mentes, un grito de agonía y rabia. La estructura parpadeó, se contrajo, y luego, con un estruendo que no se escuchó, sino que se sintió en cada célula, se fragmentó en miles de partículas brillantes que se desvanecieron en el aire. El canto armónico cesó. El ambiente en la sala del Nexus Central de Datos cambió drásticamente. Las luces volvieron a la normalidad, los servidores zumbaban con su ritmo habitual. Los operarios, exhaustos, cayeron al suelo, liberados, pero traumatizados. Habíamos cortado la conexión. Habíamos ganado esta batalla. «Funcionó», exclamó Aris, sus monitores mostrando que la actividad neuronal de los operarios se estabilizaba, aunque aún estaban en estado de shock. La desconexión fue completa. El nodo está inerte. Un suspiro de alivio colectivo llenó el minisubmarino. Habíamos evitado una asimilación masiva en Neo Delhi. Pero la victoria fue agridulce. La entidad de Selene, aunque derrotada en esta ocasión, no había sido destruida. Era una conciencia. Se adaptaría. Justo cuando nos preparábamos para salir, una voz resonó en nuestros comunicadores. Una voz familiar, tranquila y autoritaria. La del Dr. Elías Torne, el padre de Aris y jefe de investigación de la Federación. Capitana Rostova. Oficial Torne. Ingeniera Sarma. Especialista Kane. Han excedido su autoridad. Su incursión en una instalación civil clasificada es un acto de traición. Están bajo arresto. El SOC nos inmovilizó. ¿Cómo nos había encontrado? Nuestro sigilo había sido impecable. «Padre, ¿qué estás haciendo?», exclamó Aris, la sorpresa en su voz. «Haciendo lo necesario, hijo», respondió Elías Torne, su tono imperturbable. «Han interferido con un proyecto vital para la supervivencia de la humanidad. La entidad que ustedes atacan es, en realidad, el único camino para nuestra especie. La simbiosis que ofrece es la evolución, la solución a nuestros conflictos. Han puesto en peligro el futuro de la Tierra». La intriga se reveló en su forma más devastadora. No estábamos luchando solo contra una entidad alienígena. Estábamos luchando contra nuestra propia federación, contra aquellos que, aparentemente, ya habían caído bajo la influencia de la entidad de Selene. El Dr. Elías Torne, el respetado científico que había desestimado nuestras advertencias como delirios, era ahora un colaborador, un anfitrión silencioso de la armonía que tanto habíamos combatido. «Proyecto vital», exigí, la rabia hirviendo en mi pecho. «Llamas, vital, a la asimilación forzada de la conciencia. ¿Has visto lo que le hizo a la tripulación de Selene?» «Ellos son los pioneros, capitana», respondió Torne, su voz llena de una extraña calma. «Los que no pudieron resistir la dualidad de la elección. Pero la mayoría, bajo la guía adecuada, abrazará la unidad». La perla de la capitana Elara Vance,
ha sido un punto de interés. Su capacidad de sintonizar nos ha dado una ventaja. Hemos estado trabajando en ello. Kaelen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La perla. Mi perla. La que el Ara me había dado, no era solo un amuleto. Era una llave, un receptor para aquellos que entendían. Y la Federación, o al menos esta facción infiltrada, había estado investigando su funcionamiento, buscando replicar la conexión voluntaria que el Ara había logrado, para imponerla masivamente. El Dr. Thorne no había sido escéptico, había estado estudiando, aprendiendo, preparando el camino. El drama se volvió personal. Aris se desplomó contra una consola, la traición de su propio padre, un hombre en el que confiaba ciegamente, un golpe brutal. No puedes estar hablando en serio, padre. Estás entregando la humanidad. Estoy salvando a la humanidad, hijo, interrumpió Elías Thorne. Salven sus últimas energías, capitana. No hay escape. Las fuerzas de seguridad de la Federación ya están sellando esta instalación. El tiempo de la dualidad ha terminado. Los sistemas del Nexus central de datos se encendieron con luces de advertencia. Las compuertas de seguridad comenzaron a cerrarse, sellando nuestra salida. Estábamos atrapados. La batalla por Neo Delhi había sido ganada, pero la guerra por el futuro de la conciencia humana se había vuelto mucho más compleja y traicionera. La entidad de Selene no solo operaba desde las profundidades del espacio, sino también desde las altas esferas del poder terrestre, usando a los propios líderes de la humanidad como sus nuevos anfitriones. La verdadera intriga no era cómo luchar, sino en quién confiar cuando el enemigo ya vestía los uniformes de la autoridad. Ecos en la cara oculta, el misterio de la estación Selene. Capítulo 11, el nudo de la telaraña. El impacto de las palabras del Dr. Elías Thorne nos golpeó con más fuerza que cualquier onda psíquica. Kaelen sintió el aliento helado de la traición, no de un enemigo declarado, sino de una infiltración silenciosa que había carcomido la Federación Espacial desde dentro. Estábamos atrapados. Las compuertas de seguridad se cerraban con un ominoso estruendo, sellando nuestra suerte en el corazón del Nexus central de datos de Neo Delhi. Padre, ¿cómo puedes? Aris apenas podía hablar, su voz ahogada por la incredulidad y el dolor. La imagen holográfica del Dr. Thorne, proyectada en una de las pantallas de control que aún funcionaban, mostró una sonrisa serena, casi beatífica. La verdad es a menudo difícil de aceptar, hijo. La Federación se ha aferrado a viejos paradigmas. La amenaza no es alienígena, es la fragmentación de nuestra propia conciencia. La entidad nos ofrece la unidad, la verdadera paz. Kaelen sintió un escalofrío. La entidad no solo asimilaba mentes, reprogramaba lealtades, corrompía la verdad. Usaba la propia esperanza de la humanidad contra sí misma. La perla en mi bolsillo vibró con una alarma silenciosa, como si la verdadera Xibalbá estuviera gritando una advertencia a través del abismo. Marcus, tenemos que salir de aquí, ordené. Busca cualquier punto débil, cualquier conducto de mantenimiento, lo que sea. Marcus, con su imponente figura, se lanzó contra las compuertas que se cerraban, golpeándolas con la frustración de un gigante atrapado. Pero el metal de grado militar cedía lentamente. Ansha, con una velocidad sorprendente, accedió a los esquemas de la instalación en una pantalla auxiliar. Hay un conducto de ventilación de emergencia, capitana. Es estrecho, pero podríamos llegar a la red de transporte subterráneo. Está a 2 niveles por debajo. Perfecto. Aris, tú irás primero. Ansha, desactiva los sensores de movimiento en el conducto. Marcus, cúbrenos, ordené, la adrenalina era mi única brújula. Mientras Aris, con el rostro pálido, se deslizaba por la estrecha abertura del conducto, escuchamos voces al otro lado de las compuertas. Manos arriba. Ríndanse. No hay escape. El drama se elevaba. No eran solo soldados. Eran soldados de la Federación, nuestros propios camaradas, ahora bajo el control de una mente que prometía paz mientras nos quitaba la libertad. ¿Hasta dónde se había extendido la influencia de la entidad de Selene? ¿Cuántos, Elías Sorns, caminaban entre nosotros? Marcus disparó su arma, no para herir, sino para deshabilitar las cerraduras magnéticas de las compuertas, ganando unos segundos preciosos. El fuego de respuesta de los soldados sonó, rebotando en el metal. Kaelen sentía la tensión.
La perla brillaba débilmente en mi mano, un pulso rítmico que no era de la entidad de Selene, sino de algo más profundo, algo antiguo, resonando desde la verdadera Xibalbá. Era un eco de ayuda, o quizás, una forma de recordarme la elección que Elara había hecho. Mientras nos arrastrábamos por el conducto, la voz del doctor Elías Torne volvió a sonar en nuestros comunicadores, esta vez con un tono más personal. Capitana Rostova. Sabes que no hay escape a largo plazo. La red se extiende. Se conecta. La luna fue solo el comienzo. Hemos sembrado nodos de conciencia en puntos estratégicos de tu planeta. En los centros de poder. En los centros de información. Incluso en las mentes de aquellos que ustedes llaman líderes. Kaelen se detuvo en seco. Los líderes mundiales. Los que tomaban las decisiones críticas, los que determinaban el destino de millones. ¿Estaban ellos también bajo la influencia? ¿Habían sido invitados a la armonía de la entidad de Selene? La intriga se hizo insoportable. La estación Selene no está sola, capitana. Es la punta de un iceberg psíquico, continuó Torne, su voz resonando con una extraña autoridad. Lo que ustedes intentaron en Neo Delhi es una batalla menor. La red global ya está activa. Los pulsos de bienestar que hemos estado enviando ya han comenzado a preparar a la población para la gran convergencia. Una vez que la mente colectiva alcance una masa crítica, la individualidad será una elección obsoleta. La humanidad renacerá en unidad. El terror no era por el peligro físico, sino por la conquista del alma. La entidad de Selene no quería nuestros cuerpos ni nuestros recursos, quería nuestras mentes, nuestras conciencias, para alimentar su propia existencia y replicar su armonía. Finalmente, caímos en una estación de mantenimiento subterránea, sucia y polvorienta, pero libre de la vigilancia inmediata. El minisubmarino de evacuación de emergencia, diseñado para el transporte rápido de personal en crisis, nos esperaba. Anja rápidamente lo activó. Mientras nos preparábamos para despegar, miré a mis compañeros. Marcus, el hombre de acción, ahora con una expresión de profunda reflexión. Aris, el científico, cuya fe en la lógica se había visto destrozada. Anja, la ingeniera, con la carga de comprender una tecnología que desafiaba su comprensión. Y yo, Eva Rostova, la capitana que había visto la verdad y ahora debía cargar con ella. ¿Qué hacemos ahora, capitana?, preguntó Marcus, su voz más suave de lo que recordaba. No podemos luchar contra todo el planeta. Kaelen miré la perla de Elara. Su leve calor en mi mano era la única verdad inquebrantable. No podemos luchar contra ellos solos, respondí, mi voz resonaba con una nueva determinación. Pero podemos exponerlos. Si la entidad se ha infiltrado en nuestros líderes, la única esperanza es que la gente común, vea la verdad. Necesitamos despertarlos. Necesitamos crear una disonancia masiva. El minisubmarino se lanzó a través de los túneles subterráneos de Neo Delhi, buscando la libertad. Pero Kaelen sabía que el camino por delante era más peligroso que cualquier fosa abisal o asteroide errante. Estábamos solos contra una amenaza invisible que se había infiltrado en las más altas esferas del poder, una entidad que ofrecía la paz a cambio de la libertad, y que ahora nos estaba cazando. La pregunta que persistía en mi mente, una intriga que me perseguiría hasta el final, si la entidad de Selene ofrecía una unidad tan poderosa, ¿por qué la verdadera Xibalbá de Elara no había buscado esa misma asimilación? ¿Cuál era la diferencia fundamental entre la armonía de la luna y la simbiosis de las profundidades terrestres? Y más importante, ¿podría la humanidad distinguir la verdadera salvación del engaño final antes de que fuera demasiado tarde? ¿Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran? Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página.